En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído la hermosa parábola del buen samaritano, que nuestro Señor la dijo a la ocasión de que le preguntaron a él, ¿cuál es qué es la verdadera caridad? O sea, el máximo el precepto de la ley, ¿verdad? Y nuestro Señor explicando que lo que dice la antigua ley, que amarás a Dios con todo tu corazón, y también, y de ahí, de ese amor a Dios, viene el amor al prójimo, que es como el reflejo de Dios, el hombre que fue hecho imagen de Dios, que fue hecho para Dios, que fue hecho para un día estar con Dios, estar unido a Dios. Entonces de ese amor a Dios desciende naturalmente el amor a nuestro prójimo, porque el que ama a Dios ama todo lo que Dios quiere, ama todo lo que Dios hizo, ama todo lo que está hecho a imagen de Dios, y es muy natural que si amamos a Dios, amemos también al prójimo. Pero nuestro Señor va más lejos. En un cierto momento dice que la prueba de que lo amamos a Él es que amamos a nuestro prójimo. Y cuando se describe el juicio final, se dice que nuestro Señor dirá tanto a los buenos como a los malos, que si han amado al prójimo, si han hecho el bien al prójimo, es a él que se lo han hecho. Entonces serán juzgados por el bien que le han hecho a Jesús, dice, porque me habéis recibido, porque me habéis alimentado, porque me habéis ayudado. Y entonces responderán diciendo, pero ¿cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te hicimos bien? Pues cuando le habéis hecho el bien a uno de estos pequeños, de vuestro prójimo. Entonces ahí está la prueba que nuestro Señor quiere del amor hacia Él. Dios quiere verse en la persona de nuestro prójimo, quiere que lo veamos a Él en la persona de nuestro prójimo. El verdadero amor a Dios se manifiesta en nuestra actitud hacia los demás. No quiere decir que amamos más al prójimo que a Dios, sino que amamos a Dios en el prójimo. Y por lo mismo es un amor según Dios, porque si es por amor a Dios, por motivos de amor a Dios, entonces es según Dios, como Dios lo entiende, como Dios lo quisiera. Entonces, si Dios nos pide, nos manifiesta su voluntad, quiere decir que el amor que debemos tener al prójimo debe ser según su voluntad, según su ley, según su verdad, según su enseñanza, según sus disposiciones. Cuando Él mismo fundó la iglesia, a la cual le dio su enseñanza, sus sacramentos, toda la tradición de la iglesia viene de Jesucristo. Entonces, el amor que debemos tener al prójimo es algo muy bueno, pero está condicionado por la ley de Dios, la voluntad de Dios, el bien como Dios lo entiende, no como lo entiende el mundo, o lo entiende el demonio, o lo entiende tal vez nuestra carne, nuestros defectos, nuestra manera de ser, en la medida que puede estar desorientada, desviada. No es esa la manera que hay que amar al prójimo. Hay personas que, por ejemplo, aman mucho a sus hijos, pero es un amor puramente humano, puramente sensible,
y no les dan a sus hijos lo mejor que hay que darles, es decir, según Dios, una educación cristiana, una enseñanza cristiana, y creen que aman mucho a sus hijos porque les dan muchas diversiones según el mundo, según la manera de ser hoy de la sociedad, que es una manera pagana, hedonista, liberal, y creen que por eso aman a sus hijos, porque les dan eso, les dan un placer mundano que no tiene recompensa en la otra vida. Pues eso no es verdadero amor, porque les están haciendo daño a sus hijos, pretendiendo quererlos, y es un amor que hace daño, es un amor que desvía, que desorienta. Ese tipo de amor no es el que Dios nos pide cuando queremos hacer bien al prójimo. Por eso debemos primero fundamentarnos en Dios, en su verdad, en la herencia de Dios, que es la tradición de la Iglesia, y de ahí se puede hablar de un verdadero amor. Está orientado en la verdad. ¿De qué sirve que a nosotros le demos al prójimo algo que le gusta, pero que eso a la larga o no lo lleva al cielo o lo va a desviar del cielo? Entonces es un afecto muy humano, muy mundano, que no es benéfico finalmente. Hasta las personas que viven en pecado, que viven pretenden amarse, y en realidad ese amor Dios no lo aprueba, Dios incluso lo castiga. Entonces no es la manera de amar. Hay personas que también en ese precepto de la caridad al prójimo nos incluimos nosotros mismos, es decir, Dios nos pide amarnos a nosotros mismos de un amor correcto, de un amor recto. Dios nos pide amarnos a nosotros mismos, porque también nosotros somos hechos a imagen de Dios, y ese amor debemos consiste en cuidarnos a nosotros mismos del mal, a desviarnos del pecado, desviarnos del error, y en cierta manera primero debemos salvarnos a nosotros mismos y después al prójimo. Hay personas que no tienen las posibilidades de ayudar a los demás, pero su primera obligación es portarse bien ellos mismos y salvarse. Entonces, en ese sentido también debemos practicar el verdadero amor hacia nosotros mismos. Y sobre todo, el verdadero bien consiste en estar unidos a Dios. Esa unión es tan importante que cuando uno se separa de Dios, de ahí vienen todos los demás males. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva, del hecho que Adán y Eva por el primer pecado se separaron de Dios, y de ahí vinieron todos los demás males que hay en el mundo, los pecados que han venido también después, pero primero fue por un pecado, por la separación de Dios. Entonces a veces la gente no ve esta conexión que hay entre el pecado y los males, incluso temporales, enfermedades, incluso la muerte. Todo mal que viene en la tierra viene originalmente del pecado, está ligado a él, es como su fruto. Entonces, si no vemos esta relación, pues estamos expuestos a nuevos males, a peores males. Y es lo que pasa hoy, que el hombre moderno quiere arreglar sus problemas con medios humanos, con su inteligencia, con sus facultades, que también son de Dios. O sea, Dios se las dio, pero ellas solas, fuera de Dios, pues no, tampoco pueden lograr ese fin. Por eso el mundo liberal, este mundo liberal que viene de las ideas de la Revolución Francesa, que son justamente la independencia del hombre respecto a Dios, y que el hombre se basta a sí mismo,
su inteligencia, sus medios, incluso hoy que se habla tanto de los medios modernos, la tecnología, todo eso, la ciencia, todo eso sin Dios no es capaz, no puede hacer al hombre feliz realmente, y no puedes dar satisfacción a todas sus necesidades, y sobre todo a la necesidad fundamental y esencial que el hombre tiene de poseer a Dios, de estar unido a Dios, que es la primera necesidad. Entonces los hombres están cegados por toda este mundo moderno que llena, satura sus 5 sentidos, pero no llena el fondo de su alma. Y esa gran ilusión es nutrida constantemente para que el hombre olvide el fondo de su alma, justamente olvide el fin principal de su vida, que es Dios. Y cuando uno vive en excesiva dependencia de sus sentidos, puede en cierta manera acallar la voz de la conciencia, la voz interior que nos dice: tú debes reconciliarte con Dios, tú debes estar en gracia de Dios, tú debes estar unido a Dios. Entonces, para que el hombre moderno olvide esa necesidad fundamental del hombre, pues entonces hoy se nos da la televisión, las diversiones, todas esas posibilidades que hoy tiene la sociedad moderna, para que el hombre viva fuera de sí mismo y ya no se siente su necesidad fundamental. Es como alguien que bebe para olvidar sus problemas, como dicen, y en realidad no los olvida, está sufriendo doblemente, porque está ebrio y está en un estado lamentable. Y además, de todos modos, su conciencia le dice que hay un problema que permanece. Entonces no es la solución, y no es la manera de amarse a sí mismo, dando rienda suelta a todo eso. Y lo mismo para el prójimo, que queremos ayudar, que realmente si decimos que tenemos amistades, que tenemos personas que queremos, que personas que estimamos, las queremos ayudar, pues no es siguiendo los placeres mundanos y todas las cosas ilícitas que hay hoy en el mundo, que aparentemente dan una alegría, una felicidad, y uno ve muy bien que muchas veces esas personas que se siguen esta filosofía mundana, en realidad su cara es triste, y si uno los observa bien, no están satisfechos de su vida. Son personas que son conflictivas, que a veces tienen fácilmente discusiones, que no están en paz, su alma no está serena, no está tranquila, y a veces su risa no es natural, es como fingida. Su cara, cuando están naturales, se ve la tristeza, la falta de Dios. Ellos incluso a sí mismos se pueden autoengañar pensando que son felices, pero no están satisfechos en el fondo de su corazón. Tal vez en la superficie sí, porque tienen tal vez algunas cosas que satisfacen a sus sentidos, pero el hombre no es solo sentidos, el hombre es un ser espiritual, ante todo un ser espiritual. Los animales sí viven de los 5 sentidos, pero no tienen esa alma espiritual que está hecha para Dios, que está hecha a imagen de Dios. Y he ahí la diferencia. Entonces, más pasa el hombre lejos de Dios, más su vida es una contradicción, y más es desgarradora esta contradicción para su alma. Es
es una pena ver a esas personas que viven en esa indigencia, porque es una verdadera indigencia espiritual, y se sienten personas importantes, se sienten personas inteligentes, se sienten que juzgan de todo y de todos, y creen saber todo cuando no saben nada, y creen ser felices cuando no son felices, creen ser importantes cuando son menos importantes porque se han alejado de Dios. Cómo se evalúa la importancia de algo o de alguien es su relación a Dios. O sea, a la medida que estamos relacionados y unidos a Dios, somos importantes. Y en la medida que estamos cortados de Él, no somos importantes. Esa es la verdad. Pero los malos entre ellos se lisonjean, se alaban, y creen que por eso son importantes, pero no, el día del juicio van a ver que no son importantes, porque la realidad es Dios, la realidad de las cosas es Dios. Y en el cielo en el infierno los que serán que sufrirán más, que serán más humillados, que serán más atormentados, son aquellos que en esta vida hicieron más pecados, que en esta vida tal vez según el mundo eran personas importantes, personas tal vez estimadas según el mundo, pero no según Dios. Entonces pensemos que sí, hay que tratar de amar al prójimo, pero tengamos claro por qué motivos, de qué manera, queremos ayudar a los demás, y no según ese espíritu liberal que entró ya en la iglesia moderna, la iglesia del Concilio Vaticano II, y que hace que hoy todo está permitido para, según eso, amar al prójimo, vivir en la paz, una falsa paz que no está inspirada en la verdad y en el orden de Dios. Pues esa falsa caridad ha dado sus frutos, y se ve muy bien que en la iglesia hoy, primero, que los católicos abandonan la religión católica, las iglesias se vacían, no hay un florecimiento espiritual real, no. No hay unidad, porque la verdadera caridad crea la verdadera unidad, pero no hay unidad porque todos piensan diferente. Incluso cuando uno escucha decir lo que dice tal sacerdote, lo que dice tal otro sacerdote, incluso los obispos, todos tienen su teoría, dicen cosas diferentes, tienen su interpretación de la realidad, ya no se basa en la teología de la iglesia, la teología de la iglesia está inspirada en la enseñanza de nuestro Señor y de la tradición de la iglesia, de los padres. Entonces, de esa nueva manera de amar ha hecho tanto daño, porque ha debilitado las almas, el alma de los cristianos. Ya los cristianos no tienen esas reservas espirituales, esa fortaleza que tenían, por ejemplo, cuando uno oye lo que pasaba en las familias antes del concilio, toda esa, había unidad en los hogares, había fecundidad espiritual, había frutos realmente de caridad, pero cristiana. Había gente que valía de valor. Eso es el fruto del concilio, que con su falsa caridad las almas se han devaluado. Hoy ya los cristianos no saben qué es ser cristiano, por qué hacemos esto, por qué Jesús nos dice que amemos al prójimo. Nada más se habla de una manera tan general, tan imprecisa, que cada quien lo interpreta a su modo. Y cuando uno habla con la gente en la calle, cada quien tiene su teoría, su filosofía de la vida, cada quien tiene su teoría, no hay unidad.
es el triunfo del libre examen, que viene desde Lutero, desde el protestantismo, que pasando por el liberalismo, que es el mismo camino, es la misma continuidad. El libre examen permitió el liberalismo. El libre examen de Lutero permitió el liberalismo de la Revolución Francesa, y esto permitió el Concilio Vaticano II, que está inspirado en todo eso, con su ecumenismo, con su libertad religiosa. Es esa mentalidad relativista que no hace bien. ¿Cómo es posible que haya personas que estén en el error y que ya incluso los papas modernos ya nos dicen no hay que convertirlos porque es una agresión contra ellos y no queremos agredirlos porque están ellos tienen derecho a seguir así y hay que dejarlos así, que sean buenos protestantes, que sean buenos? Y de hecho había esa especie de convento protestante de Taizé en Francia que que querían convertirse al catolicismo más o menos en la época del concilio y estaban ya haciendo pues sí, lo necesario para que ellos se hicieran católicos. Ellos mismos lo estaban pidiendo. ¿Y qué pasó? Que los padres del concilio les dijeron, no, ustedes quédense así, porque así ustedes van a ser como un modelo de ecumenismo con la Iglesia Católica. Y no dejaron que se convirtieran. Eso es la caridad del Concilio Vaticano II. Esas personas que querían ser católicas las dejaron en el error y en lugar de ayudarlas las desviaron más. Y así es hoy que ya los sacerdotes modernos no se preocupan de tener espíritu misionero. El buen samaritano cura a aquel hombre que fue herido por los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Son los demonios, son los pecados, los errores que hay en el mundo. Un buen samaritano va a curar esas heridas si puede. No siempre se puede, pero si se puede, tratar de curar a ese hombre que cayó en manos de ladrones. No, ya el espíritu misionario está desapareciendo. Ya ¿qué papa del Concilio Vaticano II habla de las misiones? Antes había muchos personas, muchos sacerdotes que se consagraban a las misiones, que iban a países lejanos a tratar de convertir a esos paganos, a esas personas que vivían en el error. Ahora ya no se habla de eso. Ahora los misionarios lo que hacen es obras de caridad filantrópica, en la cual solo se ocupan de los enfermos o cuidan a los huérfanos, cosas así, pero no tratan realmente de evangelizar. Y entonces, ¿en qué queda todos esos santos que fueron misioneros, como San Francisco Javier? Todos esos santos que fueron mártires, todos esos misioneros que fueron mártires, que dieron su vida por ir a difundir la verdad en los pueblos paganos, los pueblos lejanos de la verdadera religión. Es un desastre abandonar la verdadera fe, porque se está abandonando la verdadera caridad. Y sin la verdadera fe, sin la verdadera concepción, la fe nos da la concepción de lo que está bien, lo que está mal, y nos hace comprender lo que realmente necesita nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a ese hombre herido si no sabemos por qué está herido y si está realmente herido? ¿Cómo un médico puede ayudar a un enfermo si no da primero un diagnóstico? Debe examinarlo y ver si está enfermo, y entonces sabe dónde y cómo curarlo. Pues así, si uno no tiene la verdadera fe, uno no puede ayudar al prójimo. Se va a quedar a un nivel puramente amistoso, a un nivel puramente sentimental, a un nivel muy humano, y no le va a hacer el bien que pudiera hacerlo. Entonces, por eso debemos tener en claro qué es lo que Dios entiende cuando Él nos dice que seamos buenos samaritanos. Y ese aceite y ese vino que derramó en las heridas de esta persona
simbolizan justamente los sacramentos de la iglesia, en los cuales curan nuestras heridas. Y entonces hay que tratar de llevar primero nuestras almas, las de nuestras familias, a participar en los sacramentos de la iglesia, pero también si pudiéramos a llevar a una persona que no cree a que crea, que se bautice, que se confiese, pues sería esa la obra del verdadero samaritano, de salvar, de convertir las almas. Y pues sí, ahora ya no es la preocupación cuando uno oye hablar de lo que hacen hoy los sacerdotes, lo que dice, ya no es la preocupación de ir a buscar las almas y decirles, mira, corrige tu vida, confiésate, acércate a Dios para que te salves. Ya no es la preocupación de los sacerdotes que los llaman para ver a algún enfermo que se está muriendo y no le dice arrepiéntete de tus pecados, le dice ten confianza, Dios es bueno. Pero es que no basta saber que Dios es bueno para que Dios nos perdone. Debemos arrepentirnos. Entonces esas almas están desamparadas delante de este mundo porque los hombres de iglesia pues han fallado. Entonces no es esa la misión de misericordia verdadera. Aquel que realmente es misericordioso cura ahí donde está la herida, la verdadera herida, y no la va a enmascarar, no va a decir no pienses en eso y así no vas a sufrir. No, es que aunque no piense uno, si uno realmente está enfermo, aunque no quiera pensar, pues va a seguir sufriendo porque la enfermedad no está extirpada, no está curada. Entonces no se arregla el problema realmente. Y pues sí, yo tengo un caso de una persona que vino a buscarme porque era un taxista que un día me llevó a mi casa, a mi residencia, y después él mismo vino a buscarme diciendo mi papá se está muriendo, venga a verlo por favor. Y yo le pregunté por curiosidad, dice, ¿y ustedes ahí no tienen un sacerdote en su parroquia? Sí, me dice, vive justo enfrente de mi casa. Pero yo le dije que viniera a ver a mi papá y dijo que no tenía tiempo. O sea, un hombre moribundo, y esos sacerdotes modernistas que nomás hablan de caridad, no tenía tiempo de ver un moribundo y a verlo asistir en su último momento. No, hay sacerdotes que ya dicen que no van a ver a los enfermos, que no tienen tiempo. Entonces, que ahí a unos pasos de su casa y no quiso. Entonces tuve que yo ir a ver ese enfermo y darle los últimos auxilios. Pero entonces, ¿cómo es posible hablar de caridad si no se piensa en el alma y las necesidades del alma? Esa es la decadencia que hoy está la iglesia, y por eso pues las almas que no reciben la doctrina, la verdadera doctrina, que no reciben todas las gracias que podrían recibir, esas almas están insatisfechas, y sea por error, sea por malicia, sea por lo que fuera, van a buscar espiritualidad ahí donde la encuentran, y van a buscar pues justamente las sectas protestantes que les van a dar una falsificación de espiritualidad, y esas personas van a irse a otra religión, porque pues en la Iglesia Católica hay muchos sacerdotes que ya no hacen su trabajo, pero tengámoslo claro que todo eso tiene su raíz en esta reforma de la Iglesia que se hizo desde el Concilio Vaticano II, y es realmente es una pena ver esta decadencia. Y pues sí, pidámosle a nuestro Señor que Él es el verdadero samaritano, es Jesucristo, que vino al mundo y se hizo hombre para curar las heridas de la humanidad. Y entonces cuando hablamos del el verdadero samaritano, pues es Jesús. Y también podríamos prolongar esto añadiendo que fue por la Virgen María que Él se hizo hombre,
y que Él nos vino a la tierra y que nos salvó, fue por medio de la Virgen María, por la mediación de la Virgen María, y por las oraciones tan ardientes que la Virgen dirigía a Dios para que Él salvara a la humanidad. Entonces fue después que Dios le anunció que Dios la había escogido a ella para ser la medianera de todas las gracias, ser la madre de Dios. Entonces Dios la quiso escoger como su ayuda, su compañera en esta obra de salvación de la humanidad. Entonces también ella es samaritana y también ella es mediadora, dependiente de Jesús, claro está, y esa misión que la Virgen tiene, pues se sigue aplicando desde el cielo. Ella, todas las gracias que Dios da en el mundo son por la mediación de la Virgen María. Hay que tenerlo presente. Entonces, cuando ella comenzó pues ya desde la encarnación, desde la Inmaculada Concepción, la Virgen ya estaba ejerciendo su misión de mediadora, pero ahora el día de la Asunción, cuando ella Dios la llevó al cielo, entonces es en ese momento que plenamente ella está oyendo nuestras súplicas y está intercediendo por nosotros desde el cielo. Este miércoles próximo recordemos que es la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y pidámosle a ella que realmente nos cuida a nosotros, que no estamos completamente curados de esas heridas que sufrió la humanidad, y que estamos tirados todavía en el camino en cierta medida. Que ella nos interceda por nosotros, interceda por la humanidad, por la conversión de los católicos, porque hoy ya se puede hablar de conversión de los católicos que están, queriéndolo o no, engañados por una nueva iglesia que se llama Iglesia Conciliar, que no es la Iglesia Católica, es como una iglesia que subsiste dentro de otra. Eso es lo misterioso. Entonces, cuando hablamos de Iglesia Conciliar, no hablamos de Iglesia Católica, pero están ocupando los puestos de la Iglesia Católica. Entonces ahí está el misterio. Por eso la Virgen dijo en la Salet que la Iglesia sería eclipsada. O sea, si no es la Iglesia, no puede ser eclipsada. Entonces hay una especie de mezcla, pero que es algo misterioso. Pero sin embargo, la presencia de la gracia, la presencia de la Iglesia sigue en la tierra, porque siempre hay, aunque sean pocos, algunos sacerdotes que continúan a decir la misa de siempre, que continúan a dar la misa tradicional, que continúan a dar los verdaderos sacramentos, que continúan a dar la verdadera enseñanza de la Iglesia, y ahí se puede decir que está presente la Iglesia. O sea, somos, aunque estemos dispersos, pero siempre habrá un grupo de personas fieles, porque Jesús prometió que su iglesia no será destruida, y hasta el día que Él regrese a juzgar al mundo, siempre habrá católicos verdaderos, aunque sean pocos, pero siempre los habrá. Y habrá tal vez católicos que estén así como desorientados, pero siempre es necesario que haya algunos que profesen plenamente la religión católica, plenamente, no a mitad, no con cosas a medias tazas, porque hay católicos que están desorientados, que tal vez tienen la fe, pero no profesan plenamente la fe. Y es necesario que haya en la iglesia, en el mundo, siempre algunos que profesan plenamente la fe. Y pedimos a Dios que nos conserve en ese número. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.